que llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las esferas. Ahora sí, ya estamos con el analista político Aurelio Argañarás, con su columna de los sábados, que hoy ha titulado Javier Milei y los 40 ladrones. Hola Aurelio, bienvenido, buenos días. Buen día, Marines, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Comenzamos con la columna. Si Ali Baba no fuese un personaje de ficción, yo la verdad que por este título tendría que darle alguna clase de explicaciones, porque los que han leído el cuento saben que Ali Baba era una buena persona. Entonces, de alguna manera, la sustitución de su nombre por el de Javier Milei es una especie de injusticia mayúscula, o lo sería en el caso de que Ali Baba fuese una persona con existencia real. Los 40 ladrones no, los 40 ladrones están perfectamente adecuados al contenido de la columna, y particularmente al prontuario de las figuras que yo estoy considerando, y que no por casualidad, y esto debería servirles a los votantes de Milei o a los que aún tienen depositado en él alguna expectativa. Las firmas que yo voy a mencionar han provisto al gobierno de Milei de figuras de sus directorios, de sus staff, de mucha importancia, evidentemente no para hacer una labor patriótica, sino para asegurarse que a través de la gestión de Milei este conjunto de empresas reciban beneficios extraordinarios que van a ser obtenidos, salvo que el pueblo argentino frenara de algún modo este proceso, van a ser obtenidos a costa de la gran mayoría del país, incluidos obviamente los que han respaldado a Milei y los que lo sigan respaldando, porque acá lo que hay es una gigantesca transferencia de ingresos desde las grandes mayorías, que abarcan desde los sectores más empobrecidos hasta la clase media, diría incluso con fracciones de la clase media alta, y particularmente con fracciones muy amplias, casi mayoritarias, de las clases medias que están relacionadas a actividades industriales y comerciales, actividades productivas o de distribución, y que están sufriendo esta situación desde que Milei llegó, o mejor dicho, desde que Milei llegó para agravar la situación que ya venía padeciendo el país, y lo que es más importante que comprendan estos sectores, lo van a seguir padeciendo. O sea, acá no va a existir una recuperación en B, como se sostiene desde el gobierno o desde los mentideros de los medios de prensa adictas, porque no hay ninguna base para la recuperación en B. La única posibilidad de que viéramos una reanimación de la economía nacional sería que el país se transforme por arte de magia, y sabemos que en la economía la magia no existe, en un gigantesco exportador no solamente de producción agraria, sino de bienes industriales y de materias primas, para que el conjunto del país pudiera trabajar en esa plataforma exportadora con salarios mejorados a los
ínfimos salarios actuales. Y eso no va a ocurrir. Y como si no ocurre eso, si sigue siendo cierto, como ha sido cierto desde hace muchísimas décadas, que el principal motor de la economía argentina es el consumo interno, realmente no sé cómo alguien puede creer que con un consumo interno que no solamente está deprimido, sino que está cada vez más deprimido, y que no hay ninguna medida que se tome ni que se pretenda tomar para que el consumo se reactive, lo que significa sí o sí mejores ingresos para los sectores mayoritarios. Bueno, la situación en caída libre va a perdurar, y va a ser cada vez más grave además, hasta que esto de alguna forma estalle. Bueno, en un estudio de Eduardo Basualdo y de Pablo Manzanelli, publicado recientemente, aparece la nómina de las personas que son CEOs, directores o grandes figuras de las empresas que han sido transformadas en funcionarios de Milei. Digamos, el caso más paradigmático creo que es el que corresponde al capital financiero internacional, porque, bueno, la tesis de Basualdo, que me parece que es adecuada a la realidad, señala que en este momento han logrado confluir en un sistema de intereses el capital financiero internacional, las grandes finanzas y las empresas de la élite económica nacional, transnacionalizadas, eso lo añado yo, y apátridas. Entonces, en el área económica vemos que el ministro de Economía, Luis Caputo, una figura perteneciente a la banca Morgan, bueno, puede ser que mucha gente no tenga idea de lo que es la banca Morgan, pero la banca Morgan tiene una historia tétrica en América Latina y en el mundo de expoliación financiera, y es en este momento todavía una de las grandes bancas mundiales, y por supuesto con intereses financieros significativos en la Argentina. Bueno, la banca Morgan ha logrado además colocar en el staff de Milei al presidente actual del Banco Central de la República, Santiago Bausili. Ha colocado también al secretario de Finanzas, a Kirno, y además, como un dato añadido, en los tres casos se trata de figuras que ya participaron en el gobierno de Macri en el 2015 al 2019, y en el caso de Caputo, del gestor principalísimo del préstamo del Fondo Monetario Internacional, después echado por pedido del propio Fondo Monetario Internacional, porque había sido excesivo en facilitar la fuga de divisas, algo que no estaba en los cánones formales del premio, del préstamo, pero que en realidad era la explicación central del préstamo. Es decir, el FMI facilitó un préstamo no para que la Argentina invirtiera o construyera algo, porque en realidad ni una escuelita se hizo con plata del préstamo, sino para que los fondos internacionales que habían durante una época practicado en la Argentina la bicicleta financiera pudieran retornar a sus países de orígenes, salvando la posibilidad de que la Argentina se quedara sin dólares. Eso, o sea, el área económica financiera más estricta está cubierta por el capital financiero internacional.
Pero del núcleo de las grandes empresas que constituyen el grupo de la AEA, bueno, un lugar destacadísimo tiene Techin, la empresa de Paulo Roca, que ha colocado, esto es realmente un escándalo, a uno de sus hombres, Marín, que proviene de Petrol, una empresa del grupo de Techin, el presidente de YPF. Digo que es un escándalo porque que realmente un funcionario de una empresa privada, petrolera privada, sea el presidente de YPF, es tan grave como lo fue en su momento en el gobierno de Macri, que se nombrara de secretario de Energía a un funcionario de la Shell, que por supuesto lo único que hizo fue hacer durante su gestión negocios para la Shell, porque obviamente todas estas figuras son fieles a sus empresas y no al Estado argentino, y mucho menos, por supuesto, al pueblo argentino. Otra de las empresas que ha colocado funcionarios es la Corporación América de Ernoequian, empresa en la cual trabajó Milei, y de la cual provienen nada más ni nada menos que el jefe de gabinete, Nicolás Pose, el ministro del Interior, Guillermo Franco, y el ministro de Justicia, Cuneo Libarona. En el caso de Techin, volviendo a Techin, es muy significativo que Paulo Roca haya logrado tener representación, por un lado en YPF, donde tiene él intereses importantísimos. No hay que olvidarse de que fue la empresa que mayor injerencia tuvo en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, y que va a llevar adelante, porque para él hay excepciones o hay plata, digamos, según el lenguaje de Milei, la construcción de la reversión del gasoducto norte, que nos va a permitir llevar gas de vaca muerta a las provincias norteñas del país, y en un futuro quizá un poquito más alejado, exportar gas a Brasil. Ahora, también hay un personaje de Cargill, de la empresa exportadora de cereales al frente de AFIP, y están algunas figuras, además del presidente de la Cámara de Diputados, algunas figuras que provienen directamente del gobierno de Menem, como es el caso de Bastos, que ya estuvo en el área energética y de la radiodifusión en la época de Menem. Ahora, ¿por qué calificar a este grupo de empresas, que yo he nombrado nada más que a unas pocas, pero hay que agregar a ellas las empresas que están en la telefonía, Telecom y Telefónica, las empresas extranjeras, Movistar, no todas las empresas extranjeras? Hay que agregar a las empresas que se adueñaron de los puertos privatizados en la época de Menem, de las empresas que donde creo que está, si no me acuerdo mal, está Midling, en la cuestión de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y otras empresas más que si quisiera poder ponerse a investigarlo, podría verlo en el plantel de las empresas que constituyen a AEA y que están en la cúspide de la Unión Industrial Argentina. ¿Por qué estas empresas merecen la calificación de los 40 ladrones? Porque de ser empresas importantes, pero muy alejadas de la magnitud que tienen actualmente, han constituido su fortuna con sucesivos choreos al Estado y la sociedad argentina, el primero de los cuales tuvo lugar en 1982, todavía con el gobierno del Proceso y con Cavallo de presidente del Banco Central, que fue la transformación de la deuda externa privada en deuda pública.
Con lo cual, esta gente se liberó de compromisos internacionales en dólares. Uno de los beneficiarios fue el grupo de SOCMA, el grupo de Macri. También estuvo entre los beneficiarios Paulo Roca. Se liberaron de una deuda externa privada y la transfirieron al Estado Nacional, de modo que el Estado Nacional quedó endeudado en dólares y ellos especificaron su deuda con el Estado argentino en condiciones en las cuales iban a salir rápidamente, iban a licuar rápidamente esa deuda con el Estado argentino. La segunda situación de choreo abierto se dio en la década del 90 con las privatizaciones. Para que el oyente tenga una idea de la magnitud del robo, en casi todos los casos el gobierno de Menem permitió que el pago del importe que debía entregarse al Estado argentino por la privatización de las empresas se hiciera en títulos de la deuda externa. Bueno, resulta ser que esos títulos cotizaban a nivel internacional, porque la Argentina estaba completamente mal calificada, cotizaban al 17%, y el gobierno de Menem se los aceptó, y esto vale para el caso de las telefónicas y para todos los casos, se los aceptó al 100%. O sea, compraron con 17 lo que valía 100. Si eso no es, yo tengo que mirar el diccionario de nuevo. Ahora, entonces, ¿qué están? De China además se hace, y eso le está brindando una recompensa inmediata, se ha asegurado dos lugares importantes en la Secretaría de Trabajo de la Nación, lugar en el cual estas empresas están apostando a que el Estado no homologue los convenios, los convenios colectivos de trabajo, y eso está beneficiando en este momento particularmente a Techin en el caso de la UOM, con una situación escandalosa que le permite a Techin pagar los sueldos del mes de noviembre. Entonces, ¿por qué digo que esto? Dije al comienzo de la columna que esto no va a cambiar, porque en realidad lo que están haciendo este sistema empresario, este sistema de fuerzas económicas superpoderosas, después de haberse apoderado del Estado con el triunfo de Milei, es una política destinada a abaratar sus costos salariales, a quedarse con nuevos bienes del Estado. Por eso hay tanto énfasis en el tema de las privatizaciones, inclusive aunque han debido renunciar a eso, pero estaba en la cartelera en un comienzo la reprivatización de YPF. Aspiran a quedarse nuevamente con los fondos jubilatorios, fondos jubilatorios privatizados de la época del menemismo. Estas empresas los tomaban a crédito prácticamente en forma gratuita. Entonces por eso le afectó tanto, porque transformaban al ANSES formalmente en socio, incorporando capital a valores irrisorios. Por eso les desagradó tanto la recuperación de los fondos jubilatorios durante el gobierno de Cristina. Y en realidad, aunque el kirchnerismo no tuvo una política de reversión de lo que se había construido en la época de Menem, porque nunca fue partidario del Estado empresario, pero el solo hecho de que se recuperara la principal empresa del país, YPF, y se
nacionalizaron los fondos jubilatorios, provocó en este sistema de delincuentes de guante blanco tanto furor que en realidad esa es la causa por la cual se armó la causa Cuadernos, por la cual se juzgó a una parte del propio empresariado, incluso a Tarrogio, Lázaro Báez y otras figuras importantes del mundo empresario cayeron bajo la causa Cuadernos, porque esta élite, el grupo más cerrado y antinacional de esta élite, estaba dispuesto a cerrarle el paso a todo sistema de alianza de algunas fuerzas empresarias con algo que, aunque fuese a medias, recuperara capacidad de decisión nacional y frenara el derrame de riqueza pública hacia las arcas privadas y les pusiera alguna clase de tope, porque en el caso de Techín, por ejemplo, su dominio su apoderamiento de la siderurgia a través de la compra por monedas de Somisa en la década del 90, le permitió ser un elemento, en lugar de ser un elemento dinamizador, como era Somisa en manos del Estado, renunciando a tener ganancias exorbitantes, por su papel dominante en el sistema económico, Somisa intentaba dinamizar el conjunto de la economía nacional y no enriquecerse a costa de quedarse con la parte sustancial de la rentabilidad del mundo de los ferreteros, del mundo de las constructoras, como ocurre actualmente desde que Techín es una empresa privada, o como ocurre con el tema, que fue una de las cosas privatizadas en la década del 90, de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, que el Estado podía proveer sin aspirar a ganancias, porque esa es su función, proveer un servicio sin tener pérdidas, pero no aspirando a ganar, y estos sectores privados, pretenden tener ganancias exorbitantes aprovechando su situación monopólica, porque nadie puede elegir entre una provisión eléctrica y otra, tiene que someterse al dictado monopólico a costa del conjunto de la sociedad argentina, incluidas las empresas productoras industriales y el comercio, como lo estamos viendo actualmente con la promesa de subas exorbitantes de la provisión de energía. Esto es lo que está en curso, y esto es lo que es necesario que tomemos conciencia lo más rápidamente posible, porque el país debe salir de esa especie de aturdimiento en que ha quedado después de las elecciones, en parte por el relativo fracaso del sistema de partidos políticos tradicionales de Argentina y por lo inesperado del triunfo de Milei, y entonces con base en el rechazo del sistema partidario tradicional, está dándole demasiado margen a esta política destructiva del aparato productivo y del ahorro y del bienestar de los argentinos. Le está dando demasiado margen como para que puedan llevar las cosas a unos niveles en los cuales la situación sea irremediable o exija para remediarse verdaderos sacrificios que deberían ser, en este caso, si podemos construir un gobierno nacional revolucionario, deberían ser el sacrificio de esta gente, porque lo que uno puede aspirar en las condiciones que estamos viviendo es que
en algún momento esta situación logre ser revertida por el pueblo argentino y tengamos una motosierra para aplicarla sobre este sistema de parásitos despóticos y déspotas y ladrones que están dañando el país desde hace 30 y pico de años, o 40, o más años, 50 años, desde que arrancó el proceso militar con Martínez de Oz a la cabeza hasta hoy, con algunos momentos en que podíamos lograr algún tipo de reconstrucción parcial de la situación, pero sin volver nunca al país relativamente ordenado, relativamente próspero que tuvimos antes del golpe de marzo de 1976. Bueno, esto es lo que quería decir hoy. Bueno, gracias Aurelio, un abrazo. Un abrazo hasta el sábado que viene. Sano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones bilingües y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es asunto de doctores.